Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. La filmación del episodio 9 de Star Wars se está dando en estos momentos en las locaciones ya conocidas en Pinewood Studios y en los alrededores de Londres, Inglaterra. Pero con todo esto han comenzado a surgir varios nuevos detalles, como lo fueron justo en la semana pasada una veintena de fotografías filtradas de Poe Dameron, Finn, Chewbacca, el personaje de Naomi Ackie, aún sin nombre, y el halcón milenario, todos mostrando diferentes outfits como si estuvieran en una expedición hacia algún tipo de planeta con selva densa, aparentemente para contactar a algunos aliados rebeldes. Y a la par de estos detalles visuales ha surgido una bastante interesante nueva filtración de un posible guión de la película. Uno que exactamente nos ayuda a entender cuál podría ser el planteamiento inicial del episodio 9 y cómo esto nos llevaría hacia un conflicto final en el tercer acto de la película. De hecho, la fuente alega haber podido estar en la producción y tiene un cierto historial de hacer reportes de este tipo, aunque también menciona mucho del secretismo que hay en el filme hasta el momento, incluso con los que trabajan ahí, particularmente con el personaje de Rey, que poco se ha sabido de ella internamente en la producción. La cuestión aquí es que esta filtración hace mucho sentido con las fotografías que han surgido y prácticamente salió a la luz a la par de la liberación de estas recientes fotografías, las cuales ya se las mostré y las analizamos hace unos días atrás. Así que tomen esta filtración con toda la cautela del mundo, ya que algunas cosas pueden ser ciertas y otras no. Pero sí es bastante interesante porque nos da algunos indicios y bueno, de cualquier manera, es divertido teorizar sobre lo que podría pasar en el 9, que siempre ha sido ese uno de los objetivos de este canal. Bueno, ¿y de qué se trata esta filtración? Así que antes de entrar en esos interesantes detalles, debo advertirles que podría haber algunos spoilers sobre el episodio 9 en la parte siguiente, Masters. Ok, por una parte se nos explica que al menos el primer acto de la película comienza a tener bastante sentido y ya se tiene suficiente contexto al respecto. Así que la fuente nos dice que esto va muy a la par con esas fotografías filtradas que acabamos de ver, ya que en primera instancia se nos explica qué es lo que verdaderamente estamos viendo en esa veintena de fotografías filtradas con Finn, Poe, Chewbacca y otros personajes nuevos con los que se tiene una masiva reunión en ese planeta con planicies y junglas. Y se menciona que todos estos personajes estarán colaborando juntos en un principio de la película, también al lado de Rose Tico, que tendrá una misión similar pero al paralelo de ellos. También se nos aclara que estos eventos se darán un tiempo después de los sucesos de los últimos Jedi, es decir, no se darán inmediatamente después. No se especifica el periodo de tiempo, pero por todo lo que se nos aclara, parece ser que es aproximadamente 3 años después. Es entonces que los últimos vestigios de la resistencia se dispersaron por toda la galaxia, acudiendo de uno en uno o de dos en dos a diferentes sistemas pidiendo ayuda y desarrollando ahí en cada mundo pequeñas rebeliones desde cero, lo cual, como les comentaba, hace mucho sentido porque exactamente eso es lo que hemos visto ya en los cómics de Poe Dameron, particularmente en los números 30 y 31, en los que 4 pilotos, entre ellos Snaps Wexley, fueron a un par de planetas a contactar aliados para la causa de la rebelión. Esto exactamente a la par de los eventos del episodio 8, aunque hasta el momento ellos no han tenido éxito. Así que es obvio que para que haya un conflicto masivo, al final, esta rebelión deberá tener ya raíces en diversos mundos para verla así alzarse en contra de la primera orden que prácticamente los barrió en el anterior filme. Por lo que continuando aquí con la historia, Poe y Finn, ellos dos serán enviados por la general Leia Organa de planeta en planeta, recuperando a diversos grupos de novatos que están dispersos en diversos planetas. Y uno de esos es justamente ese planeta que vimos en las fotografías filtradas. Aunque cabe señalar que aquí aparentemente se utilizarán escenas grabadas y no mostradas de Leia en el episodio 8, donde ella habla de sus aliados en el borde exterior. Así es como se podría hacer embonar parte de esa trama con el rol de la fallecida actriz. Así que al llegar a ese planeta, Finn y Poe se encontrarán con esa pequeña fuerza rebelde local que está envuelta en camuflaje, un grupo paramilitar que es liderado localmente con el personaje de Naomi Ackie. Es por eso que la vemos ahí en esas fotografías, porque ella es parte del contacto inicial entre
entre estos dos grupos de rebeldes. Pero se nos ha dejado saber que esta lideresa ha estado trabajando durante meses justamente con Chewbacca, quien era uno de los enviados iniciales de la Resistencia, y juntos habían logrado construir ya una fuerza interna en aquel mundo tropical. De hecho, el personaje de Naomi Ackie se describe como una líder local, como inteligente y capaz, la cual tendrá una química inmediata con Poe Dameron. En este punto ella los lleva de regreso a su base de operaciones, donde ahí tenemos una exposición detallada del control total que tiene la Primera Orden en el planeta y en el resto de la galaxia, lo cual es el planteamiento inicial para conocer el gran poder que ha acumulado esta fascista organización al mando del líder supremo Ren. Es así como veremos una reconstrucción inicial de la Resistencia, y un poco más adelante ellos irán a recoger a Rose Tico, que ha tenido un contacto ya con Maz Kanata y con un viejo conocido. Sí, justo el general Lando Calrissian, el cual vuelve aquí a la escena como un aliado más. Ellos estarán reunidos en una enorme caverna iluminada por antorchas, un lugar totalmente lleno de alienígenas que nos mostrará una imagen de los lugares más sucios de la galaxia, nidos de incontables piratas, como claramente lo son Maz Kanata y Lando Calrissian desde la época de sus orígenes, lo cual, claro, todo esto hace todo el sentido del mundo. Así que esta parte tendría mucho folclore, lleno de música, bebida y aspiraciones por fortunas galácticas, en lo que parece tener un tono parecido a la tercera parte de Piratas del Caribe, donde literalmente la nueva Alianza Rebelde se estará conformando de todo tipo de personajes de dudosa procedencia, incluyendo, claro, a piratas que detesta el nuevo comando de la Primera Orden. Mientras tanto, los piratas principales en aquel lugar y los líderes de la Resistencia estarán de acuerdo en que no tienen los números suficientes como para enfrentarse a la Primera Orden solos, así que necesitarían a un grupo aún más grande para enfrentarlos, lo cual esto nos lleva a que se tenga que conformar una gran alianza también con el cártel de los Hutts en ese momento de la historia, aunque aquí debo señalar que esto tiene algunos trasfondos en el nuevo canon, ya que el Imperio en el pasado buscó a los Hutts para financiar sus operaciones y la Segunda Estrella de la Muerte, pero en la novela de Bloodline 6 años antes del episodio 7 también se nos deja saber que los Hutts habían disminuido algo en su poder al haber sido en el pasado aliados del Imperio, y que parte de su dominio ahora lo tenían la raza de los Nikto, aunque claro, sabemos bien que los Hutts controlaban poderosos mundos del borde exterior como Nal Hutta, Nar Shaddaa o el pobre mundo de Tatooine. Así que aclarado ese punto, Finn, Poe y Rose irán a reunirse con el cártel de los Hutts, donde en este punto logran obtener su alianza y será el fin del primer tercio de la película, ya que aquí con su ayuda la Resistencia habrá construido un ejército completo de androides, alienígenas, marginados, piratas y criminales, todos listos para derrotar al líder supremo Ren. Pero esta alianza, según se nos deja saber por esta misma fuente, se dará en un poblado planeta al que asistirán, el cual parece ser Nar Shaddaa. Y ahí justamente conoceremos que el líder del cártel de los Hutts será nada más que el hijo del gran Jabba el Hutt, trayendo así una gran rima con el regreso del Jedi, ya que se estarán aliando con el grupo que dirige la asesina de su propio padre, es decir, Leia Organa. Pero parece ser que el odio, por lo menos de parte de los Hutts hacia la Primera Orden, es tanto que aquí literalmente el enemigo de tu enemigo se convertirá en tu amigo. Por eso los Hutts y la Resistencia trabajarían juntos. Y aquí obviamente habría un momento de tensión porque la fuente indica que DJ estaría envuelto de alguna manera con los Hutts, lo cual revivirá las viejas heridas de Finn y Rose hacia él del episodio 8, aunque de cierta manera esto es extraño porque DJ y Benicio del Toro no ha sido confirmado en el reparto del 9, aunque mencionan que esto sería una pequeña sorpresa para las audiencias. Y a pesar de aquella tensión se nos dice que se logrará aquella alianza y podremos ver Twi'leks en esta secuela por fin, al igual que algunos números desarrollados en segundo plano sin que sea algo verdaderamente importante, pero estarán ahí presentes para darle color al filme. Pero en un dado momento esta reunión en medio de aquel pacto será invadida, justo por las fuerzas de la Primera Orden, que entrará en aquel escondite de los Hutts ocasionando una gran batalla y un reparto de blasters entre los cientos de Stormtroopers, los aliados de los Hutts y los miembros de la Resistencia, en algo que se describe como una secuencia totalmente con ese sentimiento Star
mandaloriano de las precuelas y del regreso del Jedi, por lo que a pesar de esta batalla, al final de este punto de la película, la Alianza estará ya preparada para enfrentarse a Kylo Ren y sus fuerzas. De hecho, como les dije en un principio, esta filtración es mucho acerca del planteamiento de la película y no habla para nada del conflicto final, pero es interesante saber cómo se podría conformar esto, aunque también algunos de ustedes aquí se estarán preguntando dónde está Rey en esta parte de la historia, y aquí se nos hace notar que muy poco sobre la trama real sobre Rey y sobre qué está haciendo ella, muy aparte de la Resistencia, se ha liberado, ya que la mayoría de las escenas que se han filmado por ahora con Daisy Ridley han sido en completo secretismo y en una locación cerrada, como lo es en los estudios de Pinewood. Pero también todo esto nos dice que la Primera Orden al mando de Kylo Ren ha tenido una cierta estabilidad y ciertos sectores de la galaxia lo han apoyado. Esto claro porque saben de su brutalidad y de su poder en la fuerza, aunado también a su magnífico arsenal proveniente de las regiones desconocidas de la galaxia. Es por eso que muchos sindicatos de la galaxia, personas pobres, mundos lejanos, criminales o piratas se comenzarán a unir en pequeñas células a la Resistencia para hacer así un movimiento mucho más fuerte para enfrentarse a Ren, donde casualmente el hijo de Jabba jugaría un rol fundamental porque literalmente ese Big Shot Gangster armando una tripulación como lo vimos en Solo, ahora de nuevo sería un Big Shot Gangster pero armando toda una resistencia en conjunto con los personajes que ya conocemos, lo cual le daría un toque mucho más democrático al filme y sobre todo a las diferentes razas golpeadas por el poder de la Primera Orden. Y claro, mucho mayor significado a la película de Han Solo y con lo que se ha estado construyendo con otras películas de spin-off. Y de igual manera, todo esto que hemos oído por tanto tiempo sobre que habría tantos personajes en la Resistencia haría mucho sentido. Es por eso que también veremos las caras de Snap Wexler regresar y esos personajes nuevos que se han incorporado con actores de la talla de Kerry Russell y el recién confirmado ex Señor de los Anillos, Dominic Monaghan. Y sé que aún quedan muchas preguntas sobre el papel de Kylo Ren y de Rey en esta película, lo cual parece todavía ser un misterio de acuerdo con esta filtración, aunque también puede ser que la otra historia que no estamos conociendo aquí sea justo la que envuelve a ellos dos y cómo todavía tienen su conexión con la fuerza, ocasionando un conflicto donde quizás Rey esté reconstruyendo su propia orden Jedi. Esto, como ya se nos dejó entrever en otra filtración más, que de cierta manera no se contradice con esta y podrían adaptarse bien si las dos son verdaderas. Una donde incluso se nos mencionó que ellos dos tendrían un hijo y que proviene de una fuente interesante que incluso 2 años antes del episodio 8 había alegado ya que Snoke moriría y que veríamos un planeta casino como lo fue Canto Bight, lo cual es sumamente revelador porque le da cierta legitimidad a todo lo que en un dado momento podríamos ver. Pero claro, esto es solo una filtración, así que habrá que tomarlo con todo el criterio del mundo, Masters. Pero claro, si quieres conocer más de esa historia del episodio 9 que habla del arco de Rey y de Kylo Ren, esa te la dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que nuestro enlace a Patreon y las otras aventuras de la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.